Bueno, ahí sentados, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el verso 16 y 18. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Cuando lo tengan, por favor digan amén. Muy bien, dice así. Yo voy a leer este texto y ustedes lo acompañan en su mente. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él o a través de Él. Y dice aquí en esta versión, el que en Él cree no es juzgado, y el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Amén. Muy bien, quiero esta noche, hermanos y amigos, hablarles acerca de la salvación, y quiero titular esta enseñanza el máximo galardón. Dígale que está a su lado, el máximo galardón. Bueno, yo creo que muchos aquí en nuestra vida, tenemos muchas motivaciones. De hecho, de una forma biológica, a veces nos trazan un camino, que el hombre crece, se reproduce y muere. Socialmente o culturalmente nos establecen algunas directrices, por ejemplo, de estar en esas etapas de niño, adolescente, de joven, de adulto mayor, de estudiar, de tener un pregrado, de tener una universidad, de alcanzar una jubilación, de tener un patrimonio. Yo creo que todas esas son motivaciones y metas de todo ser humano. Y no solamente eso, sino también en otras áreas, en la parte emocional, sentimental, donde nos enamoramos, donde proyectamos tener hijos y muchas cosas. Y la vida se compone de todas aquellas cosas que son necesarias e importantes. Pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios, se acerca a Dios, descubre que hay una motivación superior a todas aquellas que he mencionado. Hay una motivación que trasciende el tener hijos. Hay una gran motivación que trasciende a tener un patrimonio. Hay una prioridad que trasciende a tener una jubilación. Hay una prioridad que trasciende a tener un amor o una enamorado o enamorado. Y es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La salvación de nuestras almas. Hay muchas personas y aún creyentes que no tienen claro este concepto de salvación. Muchos vienen aquí a la iglesia motivados porque han descubierto un lugar especial donde se congregan, donde cantan bonito, donde escuchan un buen sermón o un mensaje motivacional para ellos. Otros piensan que el estar en una iglesia es tener una comunidad o pertenecer a una comunidad. Pero muchos realmente no tienen claridad de que aquí nos estamos preparando para algo mucho más grande, y es la salvación de nuestras almas. Esto es lo más importante. Yo quiero hacer énfasis en la salvación. ¿Por qué? Porque muchos creyentes a veces se les olvida eso. A veces piensan que el venir a la iglesia es simplemente algo de convivencia, de algo terrenal. No, aquí es celebrar la victoria de lo que el Señor ya hizo y lo que nos está otorgando. Mire, la palabra salvación viene del griego soterio. De hecho, hay una materia que se llama soteriología, que es el plan salvífico de Dios. Soterio era una antigua diosa griega que se le atribuía a ella el salvar a una persona de una situación de calamidad o una situación trágica
una situación, sobre todo los que mantenían navegando o en alta mar. Ellos se encomendaban precisamente a Soterio, y Soterio era como la salvadora en los momentos de las crisis o de las dificultades. Esa palabra salvación, cuando uno empieza a leerla en la Biblia, encuentra que uno de los mayores planes o proyectos de Dios, escuchen esto, el proyecto más ponderado de parte de Dios no es simplemente sanarnos o liberarnos o de pronto darte una ayuda económica o material. Realmente lo que uno mira aquí, el proyecto más significativo de parte de Dios es la salvación. Es la salvación. Usted por donde lo mire, usted por donde lea la Biblia, todo gira o apunta hacia la salvación. Ahora la pregunta es, ¿salvarnos de qué? ¿Sí? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué voy a ser salvo? Hay personas que dicen, pero pastor, ustedes hablan de salvación. ¿Salvación de qué? Entonces algunos dicen, no, yo me voy a salvar de la situación que está viviendo Colombia. Yo me voy para Europa, yo me voy para Estados Unidos, yo me voy para otro país. Ser salvo de la crisis económica. Otros dicen, yo me voy a salvar de pronto quiero buscar una protección frente a las amenazas sociales que vive Cali, por ejemplo, dicen algunos. Yo voy a buscar un lugar seguro, un lugar donde me sienta cómodo, tranquilo con mi familia, que pueda sacar mi celular, que pueda andar en las calles, tranquilo, confiado. Voy a buscar un lugar de refugio. Y muchas personas andan buscando ese tipo de salvación. Pero estimados hermanos, cuando uno mira la Biblia, se da cuenta que la salvación no es un estado físico simplemente. La salvación es un estado espiritual. Amén. Y no solamente eso, sino saber de qué nos salvó el Señor. Le voy a decir de qué nos salvó el Señor. Primero, ¿por qué nos salvó? Primero, Él nos salvó por amor. Porque Él no necesitaba salvarnos, o no necesitaba Dios de nosotros. El Señor todo lo que existe lo hizo con el poder de su palabra. Y todo hasta el día de hoy, que fue hecho por el poder de su palabra, conserva su dignidad y obedece a la voz del precepto de Dios. El sol está allí donde el Señor lo puso, la luna está allí, los cielos están allí, los mares están allí, todo está allí porque es sostenido por el poder de su palabra. Pero lo único que se rebeló contra Dios fue su máxima creación, el hombre. Él dijo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que nos hemos rebelado contra el Creador. Y por eso la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la tierra, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, Él lo ha manifestado. Dice la Biblia, su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de lo creado. Quiere decir que cuando usted ve el sol allí, uno tiene que decir, hay alguien más grande que ese sol. Cuando usted ve los cielos, dice, hay alguien más grande que ese cielo. Cuando usted ve el mar imponente, usted dice, hay alguien más grande que este mar. Y usted ve la legislación de la naturaleza, que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El sol sale en el oriente y se oculta en el occidente, y todo tiene una simetría perfecta. Todas esas leyes hasta el día de hoy se ejecutan. Y si hay unas leyes, amén, donde hay una ley de gravedad, que todos los cuerpos van hacia el centro de la tierra y tantas cosas, es porque si existe esa ley, la hizo un legislador potente, poderoso, que se llama Jesucristo el Señor. Y por eso su máxima creación se revela, y dice la Biblia en Romanos 3:23, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermana Silvia, el hombre en el pecado está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituido? Que no puede acercarse,
que aunque se acerque no tiene derechos, que aunque intente hacerlo, no puede hacerlo. Es decir, no tiene la capacidad de hacerlo, ni tampoco tiene la aceptación de parte de Dios. Por eso el Señor hizo muchos planes para salvar al hombre. Si ustedes ven desde los antidiluvianos, desde Noé, todo eso era símbolo o figura o sombra de lo que iba a venir. El arca, los corderos, los sacrificios, el enviar a los profetas, todo eso eran manifestaciones del amor de Dios hacia el hombre, de quererlo salvar. Pero todo fue inútil. Todos, inclusive estas personas, fallaron, fracasaron en su intento, no cumplieron la misión. Por eso el Señor mismo dice en la Biblia que miró desde los cielos si de pronto había alguno, un justo, alguien diferente, alguien que buscara a Dios, y realmente no lo halló. No halló ni a ningún profeta, no halló a ningún líder, no halló a ninguno. Todos se desviaron, todos nos habíamos perdido. Dice la Biblia que nuestros pies se apresuraban a derramar sangre, que en nuestra garganta solamente había veneno de víboras, y que solamente era de continuo el mal. Muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él dijo: de tal manera, aleluya, dijo el profeta, amó Dios a este mundo, que al ver que nadie podía hacerlo, dijo: yo iré y los salvaré. Aunque nadie puede, entonces yo me voy a colocar un traje especial para salvarlos. Por eso dice la Biblia, amén, en Isaías, por ejemplo, Isaías lo vio de muchas maneras. Isaías lo vio como un niño, lo vio nacer en un pesebre. Isaías lo vio como siervo de olores. Él dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. También dijo que su pueblo lo iba a conocer. Y le digo: ustedes serán mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jehová salva. Y por eso, cuando uno ve el acto de misericordia de Dios, que Él mismo tuvo que venir, escuchen esto, Él mismo tuvo que venir a salvarnos. Por eso el amor de Dios es muy grande, hermanos. Él no tenía necesidad, pero dice Filipenses el capítulo 2 y el verso 5: haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Él? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios hecho hombre vino a salvarnos, David. Qué interesante eso, ¿verdad? Y muchas personas eso no lo entienden. Pero ¿salvarnos de qué? Siguen preguntando algunos, ¿de qué si yo ando con escoltas? Si yo ando en carro blindado, dicen algunos. ¿Salvarme de qué? Si yo no doy papaya, dicen algunos. Yo me cuido. Mire, le voy a decir de dos cosas solamente, bueno, más. Hablemos de 5 cosas que el Señor nos salvó, hermano Álvaro. Número 1, nos salva
escuche esto, nos salva de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Todo hombre que muera en pecado le va a esperar un día, un juicio final, que está escrito aquí en la palabra de Dios. Donde la Biblia dice en Apocalipsis, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Existen, ojo con esto, existen dos clases de muerte. Está la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. El alma vuelve a Dios que la dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue tomado, esperando el día del juicio. Esa es la primera muerte, la separación del alma del cuerpo. Pero la segunda muerte es la separación y la exclusión del alma de la presencia de Dios, que esa es la condenación eterna. Es decir, que allí ya no hay esperanza, no hay salvación. Ahora, la salvación se encuentra ¿a dónde? ¿Será que la salvación yo la puedo comprar? ¿Será que la salvación yo puedo gestionarla? ¿Será que la salvación yo me la puedo ganar por méritos? ¿Será que la salvación yo me la puedo ganar por portarme bien? ¿O por acciones o por obra social? ¿Por regalar mercados? ¿Por portarme bien? ¿Por ser un buen hijo, una buena madre? ¿Será que yo me gano eso por méritos? ¿Qué dijo David siendo ya un hombre adulto, habiendo cometido muchos errores? En el Salmo 49 y el verso 6, mire lo que dice David. Él dice lo siguiente, Salmo 49 y el verso 6, dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios ¿qué? Su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no la logrará ¿qué? Jamás. Quiere decir que usted y yo podemos toda la vida trabajar, vender nuestros patrimonios, el apartamento que tiene, la finca, los carros, todo, y poner ese botín diciendo: Señor, yo voy a dar esta ofrenda, voy a hacer esto para que usted me salve. Si usted no toma otra decisión, eso no le alcanzará. No le alcanza ningún tesoro humano para alcanzar la salvación. ¿Qué hago yo entonces para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Mire, la salvación es tan fácil que a la vez puede ser difícil. ¿Sabían ustedes? Es tan sencilla que se puede convertir en algo muy complejo para muchas personas. Es fácil porque Él lo hizo todo. Él fue el que la diseñó, Él mismo vino, la ejecutó y Él mismo es el que nos otorga esa salvación. Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció el sepulcro, Él venció a Satanás y nos entregó todo debajo de nuestros pies y lo dio por cabeza a la iglesia y nos salvó por su gracia y su misericordia. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Creer, solamente creer. Michael, creer en esta noticia, creer en esta noticia que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esta es la noticia, que Cristo Jesús vino y murió conforme a las Escrituras, que predicó el Evangelio, murió y resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos y es el autor de esta salvación grande que esta noche alguien puede recibir. Él es el Salvador, Jesucristo. Amén. Romanos 4:25, el apóstol Pablo dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Él lo hizo todo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte? Porque hay muchas personas a veces dicen: Señor, yo quiero buscarlo, yo quiero ser salvo, pero es que yo no puedo. Cada vez que yo intento acercarme a usted viene una tentación, viene un problema, no puedo. Y algunos se sienten impotentes y justifican sus malas acciones diciendo que son débiles o que no pueden.
Mire, el Señor colocó el umbral más bajo de toda la historia de la humanidad, porque el umbral estaba muy alto. El umbral era, por ejemplo, la ley. La ley, el Señor la colocó y dijo que todo aquel que obedeciera la ley, pues de alguna manera podía acercarse a Dios y quizás ser justificado, pero ninguno cumplió la ley. Y el Señor puso el umbral tan bajito que Él dijo solamente el que crea. A ver, ¿cuántos creemos esta noche? Mire, o sea que aquí todos estamos al alcance, a la posibilidad. ¿Qué tal que el Señor le dijera a usted, mire, para ser salvo, usted tiene que entregarme 7 millones de dólares, irse de rodillas de Cali a Cartago, y cuando llegue de rodillas a Cartago, usted tiene que devolverse de rodillas de Cartago a Cali, y alcanza la salvación? ¿Cuántos seríamos salvos? ¿O cuántos podríamos alcanzar la salvación? ¿Ah? Y eso que lo puse bajito, ¿no? Bajito. Porque algunos han hecho sacrificios humanos y han hecho récords y cosas así, pero y quizás otros son millonarios y pueden pagar eso. Pero el Señor dice, no es ni por obras, ni por dinero, ni por sacrificios. Solamente el umbral está bajito. Crea, crea. Mira lo que dice la palabra del Señor en Marcos 16. Amén. Y el verso 15 y 16. Jesús está hablando y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuchen esto: el que creyere. Este es el umbral, esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. El que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. ¿Y qué pasa con lo contrario? El que no creyere, ¿qué? O sea que lo único para alcanzar la salvación, hermana Diana, ¿qué es? Creer. Pero mire, esto que es tan sencillo se puede convertir en un problema para muchas personas. ¿Por qué? Porque hay personas que condicionan la salvación a un estilo de vida o a hacer trueques con Dios. Y dice el Señor: si usted me da plata, yo me entrego a usted. Otro dice el Señor: si usted me recupera mi hogar, yo me entrego a usted. Señor, si usted me hace el milagrito, yo me entrego a usted. Otro dice: Señor, cuando yo deje todos los vicios, yo me entrego a usted. Otro dice: el Señor, estoy tan joven, déjeme disfrutar la vida y quemar toda esta adrenalina y fumar toda la marihuana posible, y cuando ya sea un viejito, ahora sí ya me entrego a usted. Entonces hay gente que pone todo ese tipo de condiciones para entregarse al Señor. Y el Señor dice: no. El problema, mire, ¿sabe cuál es el problema? Y esto lo hablo con los hermanos también que ya han tomado una decisión. Mire, la salvación, uno tiene que tomar esta decisión joven o adulto, es decir, en el momento en que Dios te llame, y conservar esto. Porque la salvación solamente se obtiene aquí, en vida. Después de muerto ya no hay esperanza. Janiel, aquí se logra la salvación. Es decir, que aquí es donde yo tengo que creer y entregarme al Señor. Entonces, muchos condicionan su salvación a la edad. Dicen: no, yo estoy muy joven. No, yo estoy muy joven para entregarme al Señor. Y otros hasta recomiendan: dicen, no se entregue tan joven, espere que viva un poquito más y conozca un poquito la vida y el pecado y se revuelque, y bueno, y ya cuando usted ya eso ya no le haga falta, ahora sí se entrega al Señor. Pero ¿quién te garantiza que vas a llegar con vida a tomar esa decisión? ¿Quién te garantiza? Otros dicen: no, en diciembre, no, cuando me lleguen las primas y todo, hago una fiestota y me bautizo. Hermano, yo he tenido gente que ha hecho planes así, que quieren armar una fiesta y no sé tantas cosas para tomar decisiones, y no les ha alcanzado el tiempo. La Biblia dice: mientras haya vida, hay esperanza. Y el día es hoy el día aceptable. Hoy es el día de salvación.
Hoy hay que tomar una decisión. Y mire, la salvación es tan sencilla que es solamente creer, creer. Por eso el Señor dijo que la fe es como un granito de mostaza. Y el grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Solamente colocando como el umbral y la capacidad de que del esfuerzo humano que usted tiene que hacer. Solamente creer. Así como usted cree en la mata de sábila y le pone confianza a la mata de sábila. A ver, algunos de pronto le ponían la fe a la mata de sábila o no. ¿Sí? O la herradura detrás de la puerta, ¿cierto? Que para que no lo robaran o no entrara el ladrón. Usted le ponía fe a eso. Eso es fe. ¿Sí o no? Usted le pone fe a la agüita de ruda. Le pone, uy, eso es bendito, ¿verdad? Esa agüita es bendita. Usted póngale fe a eso, dice. Pero mire, la fe en el Señor es usted decir, Señor, porque fe es confianza. Fe es tener la capacidad de yo depositar mi voluntad en algo, en un ser. Entonces yo digo, yo ya no voy a poner la confianza ni en la mata de ruda, no voy a poner mi confianza en el horóscopo, no voy a poner mi confianza en la línea psíquica, no voy a poner mi confianza en el muñeco, en la estatua, yo voy a poner mi confianza en usted. Y la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Él. O sea que cuando usted empieza a creer ya no en cosas inanimadas, cuando usted deja de creer en tanta superstición, cuando usted deja de creer en agüeros, cuando usted deja de creer en mitos, en leyendas, y cree en el que realmente es su Salvador, el que vino, el que murió, el que intercede por usted, el que está a su favor, el que lo protege, el que lo levanta, el que vino precisamente a deshacer las obras del diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y abrir la cárcel a aquellos que estábamos prisioneros a merced del diablo. Él es el campeón, Él fue el que resucitó. Él está aquí en esta noche en el poder de su Espíritu. Jesucristo es su nombre. Oh, ¿cuánto lo pueden sentir esta noche? Yo siento a Jesús. Jesús está aquí y Él quiere salvar a alguien. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer nomás. Creer en esta noticia y creer en lo que Él hizo por usted. Él murió por nuestros pecados. Él murió para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para liberarnos, para regenerarnos, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para abrir un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne y llevarnos a un mejor lugar que es su presencia. Yo pregunto, ¿cuántos se sienten salvos? Levanten la mano. Hay algunos que dudan y no están seguros. Pero quiero decirle, mire, aparte de creer, usted tiene que entender que la salvación es un acto de gracia. O sea, es un favor. Es un favor. Pero yo tengo que conservarme en ese favor de Dios. La salvación se puede perder. Hoy estamos salvos, hermano Alejandro, pero más tarde podemos perder la salvación. La salvación no es eterna o vitalicia, como alguien pudiera decir, de que yo ya tomé la decisión, me salvé, hoy tomé la decisión, me bauticé y ya eternamente soy salvo. No. Mientras estemos aquí, tenemos que cuidar la salvación. Es decir, que si yo me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados, pero empiezo a cometer imprudencias, empiezo a cometer errores, pecados, empiezo a portarme mal, pues ya eso afecta mi récord y afecta mi salvación. Donde esa salvación está expuesta precisamente a perderse, porque la Biblia dice que
que Él va a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero quiero mostrarle un texto muy fuerte. Voy a mostrarles un texto, para mí es uno de los textos más fuertes que yo siempre leo en la Biblia, pero nos confronta precisamente a no descuidarnos y de pronto relajarnos frente a la salvación, porque hay muchos creyentes que llevan 40, 50 años y se creen que ya son jubilados y ya dicen, no, yo ya me salvé, ya. Es más, yo todo lo que he hecho para Dios y para la iglesia, yo no creo que el Señor a última hora me vaya a dejar del paseo, ¿sí? Hermano, eso es una locura. O sea, aquí tenemos que, mire lo que, le voy a mostrar dos textos. El primero, Mateo 24 y el verso 13. ¿Qué dice Mateo 24, 13? Más el que persevere hasta tener 30 años, el que persevera de pronto, porque algunos justifican, no hermano, es que mira, yo me sentía salvo, pero mi esposa me engañó, y debido a eso yo aflojé el camino del Señor, y el Señor sabe, y por eso me aparté, y yo sé que el Señor algún día tendrá misericordia de mí. ¿Será que eso es una justificación? Otros dicen, hermano, no, yo mientras estuve en la iglesia fui fiel, perseveré hasta el final, pero en el momento estoy un poquito flojo en la fe, cometiendo mis pecadillos, pero yo sé que el Señor me va a hacer un retoque en estos días y voy a salir. Algunos están esperando retoque de parte de Dios. No, el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. Amén. Ahora aquí les di zanahoria, les voy a dar garrote con esta palabra de parte de Dios. Hebreos 10, ese es el texto que les digo que es pesado. Hebreos 10, 26 y 27. Dice, porque si pecáramos o pecaremos voluntariamente, mire que aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Por el hecho de que Dios nos perdonó y nos salvó, seguimos en una naturaleza humana. Por lo tanto, de alguna manera siempre vamos a estar expuestos al pecado, pero ya no somos practicantes del pecado. Te explico, Andrea. Si el Señor te perdona, te salva, es posible, es muy factible que te equivoques y le falles al Señor. Pero cuando tú le fallas al Señor, te arrepientes, le pides perdón y el Señor te perdona. Si lo haces de verdad y de corazón, te limpia, te perdona y te dice, sigue. Por eso ya nosotros no somos practicantes. El practicante es el que le gusta y el que lo hace y no se redarguye y no le importa nada. Yo hago esto y me gusta, y para qué me arrepiento o por qué me debo de arrepentir. Ese es el practicante, ¿ya? Pero otra cosa es de alguna manera nosotros cometer un error, porque estamos en un cuerpo de pecado, un cuerpo débil, ¿sí? Que en algún momento nos vamos a equivocar. Pero si pecamos voluntariamente, es decir, siendo consciente y lo maquinamos y lo hacemos y nos gusta y seguimos en el tema, miren lo que pasa. Repito el texto, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuche, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando un creyente, después de haberse arrepentido, después de haberse bautizado, de estar en una posición de salvación, y por un momento dice, yo quiero pecar y lo voy a hacer voluntariamente, o sea, me gusta y lo voy a hacer, voy a ser infiel, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a cometer todos estos errores, y usted se recrea, o sea, insiste en hacer lo malo y no se arrepiente, llega un momento en que ese creyente, la conciencia, es lo que quiere decir el texto, lo voy a interpretar, la conciencia no lo deja en paz. Esa persona, donde esté, siente que en cualquier momento o va a venir el Señor o lo va a sorprender la muerte. Y si te sorprende la muerte en pecado, te vas a perder, te vas a perder.
Entonces, ese creyente ya no disfruta la vida. O sea, no disfruta el estar en Dios, ni tampoco disfruta el mundo. Porque, hermano, cuando ya uno ha conocido este evangelio, cuando ya uno ha conocido esta salvación, pasa algo. Y es que el cuerpo del pecado fue destruido. O sea, la naturaleza que disfrutaba, que se recreaba en la maldad, en el pecado, ese cuerpo ya no existe, fue destruido en el momento del bautismo. Ahora tu cuerpo, tu vida, es un templo espiritual donde mora el Espíritu Santo, es una vida nueva. Entonces esa vida que fue regenerada, fue transformada por el poder de Dios a través del bautismo, ya cuando usted quiere volver atrás y quiere practicar el pecado, ya usted no siente la misma alegría, usted no siente la misma satisfacción, usted no siente el deleite. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo es un cuerpo nuevo, es una vida nueva. Aparte de eso, su conciencia se despertó. Usted ya es consciente de lo bueno y lo malo, usted es consciente del pecado. Cuando éramos ignorantes de la palabra de Dios, cometíamos muchos errores y nos parecía normal. De hecho, ni entendíamos, pensábamos que todo era válido, todo era normal. Pero en el momento que llegó el Señor y nos reveló y abrió nuestro entendimiento, ya nos dimos cuenta del estado espiritual, de la bajeza espiritual y de la condenación que nos espera si no nos arrepentimos. Entonces, este texto lo que da a entender es que el creyente que peca voluntariamente estando salvo o habiendo estado salvo y sigue insistiendo en lo malo, llegará un momento, primero no tendrá paz, no tendrá tranquilidad y su vida será una vida totalmente enredada, compleja en todos los aspectos. No va a tener éxito espiritual, ni económico, ni material, ni emocional, ni en nada, hasta que se arrepienta. Porque Dios trata de alguna manera de convencer a ese hijo. Yo a esto lo veo antes como un acto de misericordia de Dios, molestándolo, estorbándole. Mira, si es que no, si yo te lo di todo, si yo te entregué todo, si yo te he hecho todo por ti, y algunos insisten en hacer lo malo. Y la Biblia dice que después de haber conocido al Señor y habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por la palabra, y otra vez a regresar a ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y le acontece el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en su cieno inmundo. Pero hermano, esta noche aquí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. Dale ese aplauso fuerte al Señor de gloria. Amén. Él es el Salvador, mayormente de los que creen. Termino con 3 textos. Hebreos 2:3. Dice el escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermano, ¿cómo escaparemos? Ustedes se imaginan Mauricio, ¿cuántos profetas quisieran estar sentados en un culto como este, escuchando e interpretando quién era el Cristo? Imagina que Isaías lo vio como un niño, lo vio en visión, lo vio en desfigurado, lo vio en muchas cosas, pero no tuvo el privilegio de saber quién era él. ¿Ah? Hermano, todos los profetas murieron con la esperanza de saber quién era el Mesías. Y usted y yo lo conocemos. Y no solamente lo conocemos, sino que lo hemos recibido en nuestro corazón como el Salvador del mundo. Por eso el Señor le dijo a Juan, cuando Juan lo reconoció, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo elogió y dijo: de los de nacido de mujer no hay otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Hermano, la salvación es muy grande, es muy grande. Por eso tenemos que luchar
y alcanzarla. Job en una ocasión dijo lo siguiente, Job 25 y el verso 4: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? Mire que antiguamente eso era imposible alcanzar la limpieza, la salvación, era imposible. Pero hermanos, hoy ya sabemos que es acercándonos a Cristo y Él nos limpia de todo pecado. Salomón en Proverbios capítulo 20 y el verso 9 dijo una máxima. Él dijo: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? ¿Quién podrá decir, yo no tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme? No, todos hemos cometido errores. Por eso la solución es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y los que estamos aquí en esta obra, en esta iglesia, conservar la salvación. Mano Jorge, hay que conservar la salvación. Hay que luchar. Esto no es fácil. Hay hermanos que se cansan y vienen al culto y ya el culto quizás no les parece atractivo, van menguando, ya no vienen al culto, a veces se lo ven por, disculpen los hermanos que están en casa, pero algunos ya se acostumbraron a eso, a verlo por casa y ya no les interesa. Y dice, no hermano, yo ya soy salvo, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué oro si ya soy salvo, yo para qué ayuno, yo para qué diezmo si ya soy salvo. No hermano, la salvación es el resultado precisamente de hacer todo eso. De los salvos van al culto a orar, los salvos le servimos al Señor, los salvos cantamos a Dios, los salvos ofrendamos, damos diezmos, los salvos intercedemos, oramos, ayunamos. Eso es ser salvo, hermano. El ser salvo es dar frutos dignos de ese arrepentimiento, de esa decisión que tomamos un día con nuestro Señor. Y quiero terminar diciéndoles, el máximo galardón es la salvación. Porque muchos están aquí porque de pronto quieren cantar, quieren de pronto conseguir a una pareja, otros están aquí por muchas motivaciones, pero eso no es la máxima salvación. Mire Jesús en Mateo 20, y ahora sí termino con este texto, Mateo 21, estoy cargado de palabras, hermanos, siento el dabar de Dios esta noche, hermano. Dios quiere motivar a su iglesia, amén, a cuidar su salvación. Mire lo que el Señor dijo, colocando una parábola en Mateo 20 y el verso 1. ¿Cuántos están sintiendo el Espíritu Santo esta noche? Aquí está, hay una unción fresca aquí en esta noche, algo especial. Él dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña, y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otro que estaba desocupado, y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora,
y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Les resumo: hay muchos creyentes que llevamos muchos años aquí esperando, y a muchos tenemos claro de que el Señor viene. ¿Cuántos creemos que el Señor viene? Hermano Carlos, ¿cuánto lleva usted esperando al Señor? 47 años. Yo le pregunto hoy, ¿usted lo sigue esperando? Amén. Yo lo espero, yo espero a mi Señor. Él me prometió que un día vendría por mí y por usted también. Hermano, y si usted y yo esperamos al Señor, no importa los años que tengamos que esperarlo, Él cumplirá su palabra. Y el hermano Carlos, que lleva 47 años, si mañana viniera el Señor y hoy se entrega uno, hoy recibirá lo mismo que el hermano Carlos va a recibir de parte de Dios: la salvación de su alma. Amén, el máximo galardón, porque los últimos serán primeros. Qué bueno esta noche decirle: Señor, no quiero perder mi salvación, quiero luchar. Hermano, luche por su salvación, luchemos por ella. Si no has tomado una decisión, toma rápido esa decisión, porque no sabes, la muerte te puede sorprender. No sabemos qué pueda pasar más tarde. Mucha gente hoy en día se muere de un infarto. Creo que es la principal causa de muerte hoy. Y gente que de un momento a otro se acostó y no amaneció, murió. Tenía muchos planes, sí. Por eso, hermanos, el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor quiere, hermano, yo quiero hacer una oración por todos, y esta oración es para rectificar nuestra salvación. Decir que los que de alguna manera tenemos un pequeño desajuste en la salvación, hoy el Señor va a ajustarla. Hoy el Señor va a hacer retoques espirituales, porque su sangre está aquí para perdonar, para limpiar. Y si hay alguien que no se ha entregado al Señor, hoy también puede tomar esa decisión de entregar su vida al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser salvo también y entrar en esa lista de los redimidos, y que mi nombre quede inscrito ya en el libro de la vida. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que me acompañes a cantar, hermana Heidi. Ya no soy un esclavo del temor, y quiero invitarle a todos los hermanos que quieran hoy ratificar su salvación, que vengan aquí al altar y nos postremos aquí al Señor y le digamos: Señor, gracias por la salvación, gracias porque somos salvos, gracias, Señor, porque nos regalaste esta salvación. Amén. Yo no sé cuántos quieren venir.